2, lo que y quién es Jesús. Visita, piensa en esas dos cosas porque de eso va a depender tu destino eterno. Lo que tú eres y quién es Jesús. Para ilustrarlo de una manera simple y rápida, permítanme sacar estas botellas. Esto era inicialmente 2 botellas de agua, el agua incolora, transparente, cristalina. Le eché a unas pequeñas gotas de tinta azul y a otra muchas gotas de tinta azul. ¿Qué hay de diferente entre ellas? La pureza. Hay una que se ve más oscura que la otra. Imagínense que esas botellas representen sus vidas, nuestras vidas. Muchas veces tú te ves así. Yo peco diciendo una mentira, peco quizás llegando tarde al trabajo, que quizás uno no lo vea como pecado, pero estás incumpliendo el horario laboral que te corresponde. Peco desobedeciendo si eres menor a un papá, a una mamá o a un mayor. Pero de repente tú digas, yo no violo, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no blasfemo, yo no digo nada malo de nadie. Yo no estoy así. Así está el que mata, así está el que roba y así está el que viola. El caso es, amada hermana y visita, pero sobre todo tú visita, que ambas botellas no están puras. Ambas botellas yo no te la puedo dar a ti y decirte te la tienes que beber porque esta está más clara que la otra. Y como está más clara que la otra, no tiene tanta impureza como la otra. Ninguna de las 2 botellas está pura delante de Dios. ¿Y qué hacemos nosotras como pecadoras, las que no están arrepentidas todavía? Entendemos que hay una fuente, que es otra persona, que si comenzamos a vaciar algo que está sucio sobre algo que se considera no estar tan sucio, ¿qué va a pasar? El agua se va a rebosar, pero nunca va a llegar a ser como su estado original. Nunca va a llegar a ser otra vez transparente ni cristalina. Por eso, amada visita y hermana, no puedes ir a Dios con tus condiciones, con tus términos. Dios ha establecido un único y suficiente medio para llegar a Él, para agradarle, para ser perfectas. Y ese medio se llama Jesucristo. Jesucristo que dice, vengan, compren de mí gratuitamente vestiduras, compren de mí agua, beban de mí el vino. Y yo les daré un agua que no les dará sed jamás. Esa fuente pura, inmaculada que es Jesús, puede verterse en ambas botellas, en aquella que se considera sin muchos males, sin muchos pecados, y en aquella que se considera que sus pecados son tan grandes que Dios no los puede perdonar. Y cuando vertemos, imagínense que yo ponga ahora una manguera, una fuente de agua que salga pura en ambas botellas. Esa agua sucia va a comenzar a rebosar, pero va a comenzar a llenarse del agua de vida, del agua pura de la fuente, y se va a volver ya no oscura, sino cristalina y mejor que en un principio. ¿Qué te quiero significar con eso? Que se considere usted gran pecadora o sin muchos pecados, hay pecado en nuestras vidas. Y hay una solución. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te da una frase que contiene doble connotación. Hay un problema y es el pecado. Y en vez de poner el pecado del mundo, diga mi pecado, su pecado. Pero en el mismo momento también te dice, he aquí el Cordero de Dios que quita ese pecado. Hablemos entonces ahora de la otra mitad del tema, la gracia. Entendimos lo que es sublime, ¿cierto? Algo elevado, algo que tiene una grandeza extraordinaria, que tiene
cualidad de perfecto, pero que entonces yo tengo que entender dos cosas: lo que yo soy, lo que tú eres y quién es Jesús. Y ya vimos que sengamos poco, mucho, grande, pequeño, pecado es pecado, ahí está la fuente y lo sublime que es Jesús. Yo quiero regalarle un chocolate a alguien. Un chocolate. Ay, pero no quieren chocolate. Venga usted, por favor. Yo me puedo bajar porque el micrófono. De nada. Le he regalado un chocolate a una persona que no conozco, a una persona que no ha hecho absolutamente nada para merecer un chocolate o cualquier tipo de regalo. Gracia tiene diferentes significados también. Gracia significa, y en este sentido y en todos los sentidos vamos a hablar de Dios, Dios te da algo que tú no mereces. Dios te da algo que tú no te has ganado para obtenerlo. Pero porque Él es Dios, Él te lo concede. Yo no conocía ni conozco a la señora profundamente. Ahorita me senté y nos reímos mucho con la dinámica, pero nada más. Pero Dios conoce cada persona y de manera íntima, de manera cercana. Gracia también significa bendición, una bendición que Dios te otorga. Pero me gustaría que te quedaras con este último concepto, y es que gracia es lo que Dios me da a pesar de mí. A pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, de mis faltas, de mi indiferencia, Dios es, y como Dios es, Dios me da. Él no necesita que tú hagas algo, porque como vimos, no puedes hacer nada porque estás contaminada con el pecado y por el pecado para acercarte a Él. Él te da su vida, Él te da a Jesús. Entendiendo entonces la sublime gracia de Dios, me gustaría que podamos responder una pregunta. Entendiendo lo que tú eres, entendiendo lo que es la gracia que Dios da, nos falta responder quién es Jesús. Pero para responder eso, quiero que nos hagamos las visitas una pregunta muy en fondo, y es: si Dios es sublime, y como hemos cantado y como hemos visto, habita en la santidad, pero se acerca al quebrantado y humilde de espíritu, pero no tiene relación con el pecado, de manera que tengo necesariamente que cambiar la dirección de mi vida, ¿cómo entonces puedo limpiar mi pecado y agradar a Dios? ¿Cómo puedes limpiar tu pecado y agradar a Dios? Y me gustaría leer con ustedes otra vez la palabra de Dios en Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron extinguirla. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo puedes limpiar tu pecado y agradar a Dios? El versículo 29 te da la respuesta. He aquí, no dice he allá o está distante, no, he aquí, Él está cercano, aquí. He aquí, y lo podemos decir con propiedad y en este mismo instante, no solamente cuando Juan lo escribió, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puedes limpiar tu pecado? Poniendo tus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese Cordero? Juan 1:1 nos dice
el Verbo. Jesús, el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Dice la palabra de Dios que Él no solamente estaba con Dios, porque Dios es su Dios trino, sino que ese Verbo es Dios. Y dice que en ese Verbo fueron creadas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y les quiero ilustrar otra cosa. Alguien puede crear, formar, hacer una bombilla, pero si esa persona no la conecta a una fuente de energía, el bombillo no enciende. El bombillo simplemente es un foco, un objeto, un elemento, pero automáticamente se conecta a una fuente de energía, ya tiene función de ser. Dios creó de la nada, con solo el poder de su palabra, todas las cosas, pero no solamente las creó, sino que Él es la fuente que hace que todas esas cosas tengan función y tengan vida. Poniendo el mismo ejemplo de la bombilla y sin menospreciar la belleza y grandeza del Señor, Dios no solamente crea la bombilla, sino que Él mismo es la fuente que da luz a esa bombilla. Dios no solamente crea tu vida, sino que Él hace los medios y busca los medios para que tu vida tenga sentido y tenga propósito y razón. Y me interesa que ustedes entiendan esto, porque ya vimos lo que somos, pero más que ilustrar lo que somos, quiero apuntarles a quién es Él, porque si pueden entender quién es Jesús, la sublime gracia de Dios, y lo pueden atesorar a través del Espíritu Santo en su corazón, definitivamente su vida no será igual. Porque Dios no toca a alguien para dejarlo igual. Cambia la dirección y le da sentido a tu vida. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es el Verbo. Pero el Verbo, que es del original, es la palabra oral de Dios. Aquella palabra que decía, sea la luz, y Dios al emitir sea la luz, se formaba, se creaba de la nada esa luz, era Jesús. Y dice que Jesús creó todas las cosas y hace que todas las cosas se mantengan con vida. Pero no solamente dice eso, nos dice que Él es la vida misma. Porque dice, en Él estaba la vida y la vida, tiempo presente, es la luz de los hombres. Ahí vemos dos cosas, es la vida y es la luz. ¿Qué implica eso en ti? Que tú no tienes vida y que tú estás en absoluta oscuridad. Pero que ese verbo no se quedó siendo una palabra oral, sino que decidió, dice la palabra en versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Entonces vemos que ese Cordero que fue inmolado, que quita el pecado del mundo, es Dios mismo. ¿Y qué significa eso? Volviendo al principio, que yo no encuentro en un ser humano ni en ningún objeto que me pueda limpiar de mi impureza. Porque todos estamos bajo la herencia del pecado. Y pudiéramos excusarnos diciendo, pero si yo no cometí nada y ya dije desde que antes de que mi madre me diera a luz, ya soy pecadora. Sin haber siquiera sabido hablar, aprendido a leer, aprendido a hacer cosas malas, ya soy pecadora. Es una realidad. Pero no te quedes en esa realidad para excusarte. ¿Por qué? Porque Dios muestra una realidad más grande y es que Él mismo dijo, no me voy a aferrar a mi cielo y a mi gloria, sino que voy a descender, me voy a humanar y me voy a humillar a mí mismo para morir una muerte de cruz. Siendo Dios, Él no escatimó su vida, ni su cielo, ni sus ángeles, ni su adoración. 24, poniéndolo en términos humanos, porque Dios está en un eterno presente, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ángeles, ancianos, seres vivientes alrededor de Él, diciendo,
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Digno es el Cordero que fue inmolado, digno de recibir la gloria, la alabanza y el poder. Dejó todo eso y se encarnó y habitó entre nosotros con el propósito de que no nos escudemos en que en Adán somos pecadores, sino en que viremos la página y miremos su gracia que es gratuita, su gracia que es una vez y para siempre. Dice, en él estaba la vida, y la vida, y no una vida biológica, sino una vida renovada, regenerada, una vida con propósito, era la luz de los hombres. Y dice lo más importante, las tinieblas no pueden extinguirla, no pueden extinguir esa luz. Entonces ya hemos visto quién es ese Cordero. Y el Cordero es el Verbo. Y vimos quién es el Verbo entonces, que es Dios. O sea, no eres tú. No busques en ti la solución, porque el alcance de tu salvación no está en ti. Está fuera de ti, está en lo sublime, está en Jesús. No está en ti, está en Jesús, el Cordero de Dios, que siendo Dios es vida y es luz a tu existencia. Ahora vamos a ver qué qué hizo el Verbo, que se habitó entre nosotros y nos llena de su gracia y verdad. Nos da ese regalo que no merecemos. Nos concede eso de que a pesar de lo que yo soy, Él es y Él me da. Pero nos da una verdad y nos da su verdad. Y su verdad es que tenemos un velo. Que Dios es santo, que Dios es amoroso, pero que Dios es justo. La justicia de Dios implica un castigo en el pecado y sobre el pecado, pero el amor de Dios lo implica en el perdón de los mismos. Si nos quedamos en la condición de pecadora sin arrepentimiento, van a recibir el justo castigo de Dios. Pero si en el Espíritu nos regenera, vamos a recibir ese amor y esa misericordia de Dios. Eso hizo el Verbo, no se quedó en el cielo. Filipenses dice que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo hombre y se humilló, recibiendo una muerte y muerte de cruz. Quizás uno no ve las implicaciones porque uno vive en un contexto muy libre aquí de este lado del mundo, pero si uno se traslada al pueblo de Israel, uno puede entender la connotación de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno puede entender que Dios mandaba, Él mismo sacrificó animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Pero después de eso mandaba a su pueblo a ofrecer ofrendas de paz, de sacrificio por los perdón de los pecados de animales. Y la persona tenía que poner sobre el animal sus manos para imputarle a ese animal su pecado y ser grato delante del Señor. Un animal sin defecto, perfecto. Ese fue el rol de Jesucristo al Juan decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos da el Verbo? Como hemos dicho, nos da su gracia y nos da su verdad. Su gracia y su verdad. Finalmente, dice la palabra de Dios en Juan 1:29. El día siguiente, vuelvo y lo repito porque no me cansaré, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una palabra interesante ahí. Cordero de Dios, pecado del mundo, pero que lo quita. No lo cubre, no lo tapa, no le pasa algo por encima y ya.
quita. Y en el original implica dos cosas: que Él lleva y que también remueve. O sea, no solamente yo, si bajara, pusiera esa silla aquí, no, es que yo tomo la silla y a donde yo vaya, esa silla va conmigo. Si hay una mochila que una persona está cargando, si hay una cartera, algo pesado que una persona está cargando, yo le digo, ven, dámela, vamos a ponerla en la silla. La pongo en la silla y se la quité de encima. Pero es diferente cuando yo le digo, dámela. La persona va bien relajada, pero ¿quién tiene la carga ahora? Yo, porque ya yo no la puse en la silla, yo me quedé con la carga encima. Usted se siente desahogada porque ya se le quitó lo que le pesaba. Eso hace Cristo por nosotras. Él quita el pecado, quita ese peso de tu vida, esa oscuridad, esa tiniebla de tu vida, y la carga, pero la lleva a la cruz para destruir una vez y para siempre ese velo que nos separa del Señor, esa suciedad, esa impiedad que nos separa del Señor. Y es algo maravilloso poder entender eso, poder entender lo que eres y quién es Jesús, poder entender y ver que Jesús, siendo Dios, no se quedó allí, sino que se humanó y tomó tu cruz, tomó mi cruz, para limpiarnos una vez y para siempre y darnos una vida renovada. Me gustaría leer textualmente un autor que es de mis favoritos. Dice lo siguiente: si quisieras conocer las plenas riquezas de la gracia divina, lee el corazón del Padre cuando envió a su Hijo a la tierra para morir. Lee las líneas en el semblante del Padre cuando derrama su ira sobre su primogénito y bien amado Hijo. Lee también la misteriosa caligrafía en la carne y el alma del Salvador, cuando sobre la cruz, temblando en agonía, las ondas de creciente dolor ruedan sobre su pecho. Si quieres conocer el amor, tienes que mirar a Cristo, y verás a un hombre tan lleno de dolor que su cabeza, su cabello y sus vestidos estaban ensangrentados. Fue el amor el que le hizo sudar como grandes gotas de sangre. Si quieres conocer el amor, tienes que ver cómo se burlan del omnipotente sus criaturas. Tienes que oír cómo calumnian al Inmaculado los pecadores. Tienes que oír cómo entrega el eterno ser su vida en medio de gemidos y clama en las agonías de la muerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En suma, resumiéndolo todo, las riquezas de la gracia de Dios son infinitas, más allá de todo límite, son inextinguibles, no pueden ser consumidas nunca, son suficientes. Para todo bastan para cada alma que venga a tomar de ellas. Habrá suficiente por siempre mientras dure la tierra, hasta que la última vasija de misericordia sea llevada a casa a salvo. No importa cuántos, no importa cuán atroces, no importa cuán innumerables pudieran haber sido tus pecados, el instante en que crees, cada uno de ellos es borrado. Charles Spurgeon fue quien citó eso. Y en resumida cuentas, por si acaso hay alguien que no pudo comprender esas palabras, es que fíjese cómo Dios eterno en su ser, en su existencia, la vida misma, fue muerto. Fíjense cómo Dios, siendo también humano, recibió maltratos de sus criaturas, latigazos, escupitazos, crucificado. Fíjense, si ustedes quieren conocer el amor, lo que es el amor, miren a Cristo y verán, como dice el predicador y escritor, fíjense cómo verán sus vestidos ensangrentados. Ahorita con la historia de la hermana Cecilia, dije, fíjate la misericordia que también presentó la madre, que no le echó. Si eso lo hace un ser humano, ¿cuánto más no haría el Padre
que tiene amor por tu alma, por tu eternidad. Cuánto amor no mostraría Dios Padre por ti y cuánto amor no mostró al darse a sí mismo en Jesús, que siendo Dios no lo escatimó. Él es la gracia sublime, la sublime gracia de Dios. Como te dije, no es un objeto, no solamente es algo que te da, es la persona de Cristo, la belleza de Cristo, el tesoro del cielo, que si lo escoges a Él, sean muchos, sean pocos, te consideres gran, poca, pecadora, tienes esa mancha en tu vida, no eres pura, no eres recibida por Dios en esa condición. Por eso esté atento tus ojos, tus oídos y tu corazón a la voz de su palabra cuando dice: hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de mirar a ese Jesús, al único suficiente Señor y Salvador, que puede perdonar y perdona no tus pecados pasados ni presentes, ni siquiera lo que tú sabes que vas a cometer, ya todos fueron clavados en la cruz. Una vez y para siempre no los recuerda. Él es la fuente de vida, la verdad, el que quita el pecado del mundo y el que está cercano. He aquí ese Cordero de Dios, el Verbo mismo, la verdad y la luz. Si no lo tenemos a Él, andaremos siempre en tinieblas y en oscuridad, porque es lo contrario de lo que Él es, lo que somos nosotras. Luz, verdad, gracia. Usted no tiene gracia, no da la gracia. O sea, no la palabra gracia, sino no da a alguien algo inmerecidamente. Y si lo da, eso es espuma, se agota, se daña. Tú puedes regalar un zapato a tu niña, a tu hijo, lo que sea, pero ese zapato va a perder el brillo a la semana de usarse, se tropieza con una piedra y ya se pela. La gracia de Dios en Jesús, su sangre vertida en la cruz, te limpia una vez y para siempre. Y es importante recalcar eso, es una vez y para siempre. No hay otro fuera de Él en quien podamos ser salvas. Él es la fuente de vida y la fuente de luz para tu vida. Pero pasa algo, y excúsenme que quizá me esté pasando ya el tiempito, pero amas tanto la oscuridad que quieres permanecer en ella. Cuando a alguien le dicen, ¿cuántos dicen mentira? Nadie va a levantar la mano porque la vas a exponer. Te gusta quedarte en tu oscuridad. Y es bueno asimilarlo y también asumirlo, que yo no digo lo que soy porque me gusta estar en apariencia para no perder una cierta reputación de cómo otros me están viendo. Nos gusta quedarnos en nuestro confort, porque automáticamente vengo a Jesús, tengo que exponer todo lo malo y esa exposición me da vergüenza. Y cuando digo exponer, no es que voy a estar pregonando lo que era, lo que hago ni nada de eso, es que cuando Jesús llama a tu vida, toca tu corazón, esas obras de las tinieblas quedan destruidas y expuestas automáticamente y ya tu vida cambia de manera drástica. Dice la Biblia, el que no roba, no robe más. El que andaba en mentiras, no mienta más. El que asesinaba, no lo haga más. El pensamiento, Dios cambia tu manera de pensar. Y eso es lo que no queremos cambiar. Queremos quedarnos en nuestra oscuridad porque nos gusta. Pero Dios dice, ese es el juicio, que la luz vino al mundo y ustedes amaron más sus tinieblas que la luz. Que no te alcance esas palabras a ti. Que tú en esta noche puedas mirar como responsabilidad humana que tienes de mirar aquella luz verdadera, aquella luz que las tinieblas no la extinguen, aquella luz que es la fuente de vida, de gracia y verdad. Y que como es gracia y verdad, es verdad que Él te da un amor compasivo, pero la verdad es que el pecado tiene que ser castigado y amerita consecuencias. Pero qué bueno es que estar del lado de Dios, del lado del invencible, del lado de que aún no haya llegado el final de los tiempos, ya yo sé que la victoria me es segura en Él porque ya Él venció. Así que querida visita, que tus ojos estén abiertos y tu corazón esté dispuesto a recibir a Jesús. Que te reconozcas pecadoras, que te reconozcas delante de Él en falta,
pero que también reconozca la otra cara de la moneda, y es que Dios da y dio a su único Hijo para recibir el perdón absoluto de tus pecados, de todos. Y que la vida cristiana es una vida de constante crecimiento y de búsqueda de santidad, que a pesar de los malestares que se pudieran presentar, qué bueno es contar con Dios, el invencible. Permíteme orar, y si Dios ha hablado a tu vida y su palabra ha calado en tu corazón, no te vayas sin hablar con una de las hermanas y presentarles que Dios ha hecho una obra de regeneración en tu corazón y has comprendido que realmente tienes una necesidad del Salvador Jesús, que perdona, que quita tu pecado eternamente. Oremos. Bendito Dios, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres el soberano, y porque aún siendo, Señor, el soberano y con el poder de tu palabra destruir todo pecado, decidiste, Señor, habitar entre nosotros haciéndote humano. Y no solamente habitaste en forma humana, Señor, sino que recibiste humillación, porque decidiste, Señor, humillarte a ti mismo y recibir una muerte que yo y que todas merecíamos, Señor. Llevaste, Señor, cargaste, quitaste, Señor, el pecado, Señor. Quitaste la vergüenza, Señor, y los exhibiste, Señor, como un espectáculo, como lo dice tu palabra. Permite, mi Dios, que podamos recibir de ti lo que tú eres, fuente de gracia, de verdad, de luz, de vida. Que no nos vayamos de este lugar, Señor, que las personas que están aquí, que no te conocen, no se vayan de este lugar como vinieron en oscuridad, sino que tú, Señor, les alumbres. Y con tu llamado, Señor, irresistible, ellas puedan, Señor, mirar más allá y ver que su vida tiene propósitos eternos en ti, más allá del alcance de lo que ellas puedan entender ahora mismo, que sus vidas, Señor, tienen un valor precioso para ti, pues te diste a ti mismo. Como dice tu palabra, tú estás cercano, tú estás aquí. Gracias, oh Cordero, por darte una vez y para siempre y quitar el pecado del mundo. Gracias, Señor, por ser fuente de gracia, de verdad, de amor, de justicia. Que esta palabra, Señor, puedan seguir profundizando en sus corazones y que en tu tiempo, Señor, tú hagas para lo cual fue enviado. Gracias, Señor, por cada una que dispuso su tiempo para venir aquí y escuchar de ti, Señor. Gracias, Señor, por las personas que organizaron este evento, Padre. Guárdales, bendíceles. Hazle, Señor, florecer, como dice tu palabra, y que ese fruto, Señor, siga permaneciendo en la comunidad. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has brindado. Gracias, Señor, por Jesús, por nuestra joya, por nuestro tesoro más sublime. En el nombre de Él mismo, Señor, oramos. Amén. Ahora sí. La palabra del Señor ya ha sido predicada, mis queridas, amadas hermanas y amigas. Eso también nos habla a nosotras porque nos recuerda de dónde el Señor nos sacó. A mí me recuerda de dónde el Señor me sacó. Al igual que la dramatización que estuvo haciendo nuestra hermana Grace, que habló sobre Rahab la ramera. Y algo muy importante, no me quiten mi nombre de ramera, porque eso me acuerda de dónde el Señor me sacó. Y a ustedes, queridas amigas, que ustedes también puedan pensar en sus corazones, dónde ustedes están, que puedan meditar, que esas palabras puedan meditar, puedan llegar a sus corazones y pensar a dónde yo estoy. De ese lugar tan oscuro y tan tenebroso donde tú estás, puede llegar la luz del mundo, que es Cristo. De esa manera, hermanas, si hay alguna que el Señor le ha hablado a su corazón y quiere aceptarlo,
solamente tiene que levantar su mano. Y si no lo quiere hacer en público, puede acercarse a una de las hermanas. Y si aún así, ya aún al llegar a la casa, como la misma palabra del Señor dice que ella es viva y eficaz, esas palabras siguen hablándose a sus corazones, no duden en acercarse a alguien, que yo estoy más que segura que le va a recibir, porque es el mismo Señor que le estará recibiendo. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche que nos has permitido, Padre, poder compartir y estar aquí. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque tu luz nos ha alumbrado, Señor. Gracias, Dios, por tu inmenso amor. Ayúdanos, Señor, aún a nosotras que estamos en tu luz, Padre. Si hay alguna oscuridad, Señor, que tú la saques, Señor, fuera, Padre amado. Y aquellas amigas, Señor, que aún no te conocen, que sabemos que no ha sido coincidencia ni casualidad que ellas estén aquí, Señor. Que tú puedas, Señor, seguir obrando en sus vidas, Padre Santo, allí en su hogar. Dice tu palabra que ella es viva y eficaz y que ella tampoco vuelven a ti vacía, Señor. Pero que más que todo, Señor, cuando una de nuestras amigas se encuentre el día del juicio, Señor, no esté en el lado de la condenación, Padre Santo, sino en el lado, Señor, que tú le puedas decir, ven y entra al reposo de tu Señor. Te damos gracias, Padre, por esta increíble tarde. Gracias, Padre, por el tiempo, Señor, por las alabanzas, Señor, por la predicación, Señor, que tú la sigas usando, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué decimos, hermanas? Amén, amén. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero sabemos también que en su tiempo el Señor, ¿verdad?, traerá a aquellos que han de ser salvos. Pero no se vaya esta noche, no se vaya esta noche sin hacer esa decisión por Cristo. Usted no sabe lo que le espera allá afuera. No sabemos de ahorita, sabemos de ahora, pero de ahorita no sabemos. Así que seguimos orando por cada una de ustedes para que el Señor pueda tocar su corazón. Y el solo hecho de estar aquí, yo quiero un fuerte aplauso por cada una de las amigas que están aquí. Gracias, gracias porque desafiaron la lluvia, ¿verdad? Y yo les pedí, Señor, todo el agua, mándala ayer. Lo mandó mucha, ¿verdad? Y si va a mandar mañana, después que estemos aquí. Y el Señor lo hizo, ¿verdad? Amén. Así que damos muchas gracias al Señor. Dice el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Cada una de nosotras, ¿verdad?, somos redimidas por nuestro Señor Jesucristo. Y de ese gran amor es que vamos a entonar una alabanza para la gloria del Señor. Yo sé que muchos se la saben, así que si quieren pararse de pie, vamos a descansar un poquito los. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno,
has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Dígaselo al Señor. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, Gloria a Dios. en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, muy bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero un fuerte aplauso para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y gracias de verdad por estar aquí nuevamente, por aceptar nuestra invitación. Damos muchas gracias por cada una de las hermanas que pudieron colaborar para que esta conferencia se diera.
y por verdad la belleza que esas mujeres se botaron ahí. Delsa, sí, Delsa está por ahí, una nueva integrante. Damos muchas gracias. Tienen la facilidad de ponerse ahí y posar, ¿verdad? Para su bella foto, un recuerdo, ¿verdad que sí? Pero primero vamos a pasar a un refrigerio. Y ustedes saben que somos las anfitrionas y vamos después de ellas. Así que las visitas son las primeras que van a pasar por aquí, en una filita. Ahí empezando con esta hermana, muy bien, por ahí mismo, sí. Y gracias por venir nuevamente. Estamos aquí mañana domingo a las 9 de la mañana, Escuela Dominical, están todas invitadas. Si tuviste aliento al amanecer y vida en tu interior, si Dios te sostiene con su poder, entonces